Buenas tardes, les presento a Hans Kloss. Es un geólogo alemán y es el autor de este libro que se llama Diálogo con la Tierra. Es un libro al que yo le tengo mucho cariño, es el primer libro que leí cuando yo empecé a estudiar geología. Y vean, por ejemplo, qué es lo que dicen de él. Dice Hans Kloss, Diálogo con la Tierra, peregrinaciones de un geólogo por el mundo y por la vida. Y entonces nos dicen que Hans Kloss era poeta y filósofo, siendo al mismo tiempo artista que manejó con la misma destreza la pluma y el pincel. Ha sabido convertir una árida página de investigación geológica en una apasionante aventura, y una buena parte de este libro tiene el encanto y el interés de un raro dietario de viaje. Kloss recorrió el mundo en todas direcciones: los desiertos ardientes de África, las vaporosas junglas de Java, el norte glacial, los pintorescos Alpes y los vastos desiertos del oeste norteamericano. Mi intención es irles narrando los pasajes o las frases más significativas. Por ejemplo, aquí ven: este especialista de las rocas es también un poeta y además un artista, como lo atestiguan los dibujos admirables por su precisión, claridad y sentimiento. Vean, aquí está el nombre del dueño de este libro, Germán Urbán Lamadrid, al que un día se lo pedí prestado y aún se lo regresé. Alguien dirá que fue agandalle, pero yo digo que eso es expropiación. Entonces aquí está el periodo de vida de Hans Kloss, 1885-1951. El geólogo solo puede ver lo pequeño y sin embargo debe pensar lo grande, nos dice Hans Kloss. Recoge hechos, de ellos nacerá la idea. Es el lema de Buffon con el cual Kloss encabeza su citada obra. Es el maestro que no solo cumple bien sus deberes docentes, sino que sabe contagiar a sus discípulos su propia vocación y les imbuye el rigor de los métodos que tienden a precisar en lenguaje matemático los hechos recogidos en el campo. Sobre todas estas cualidades es, además, el artista que, emocionado ante la naturaleza que contempla, se expresa en párrafos impregnados de lírico entusiasmo, unas veces frenado por la índole didáctica y reducido a un estilo peculiar de suma concisión. Aquí viene el índice. Vamos a ver la Tierra y el hombre, sus subcapítulos de él, el Vesubio en alta mar y África, ¿no? Hasta lo que es un continente surge del mar, paisajes subterráneos y un casquete polar en el África, ¿no? No se los voy a leer todo, nada más lo más significativo. La Tierra y el hombre. Y surgió en mi mente por primera vez en este viaje encantador una idea que luego ha vuelto a asaltarme en repetidas ocasiones, llenándome de felicidad. La geología es la música de la tierra. Las piedras comienzan a hablar porque hay un oído que las escucha. Aquello que durante largo tiempo permaneció inerte, rígido, se pone ahora en movimiento. Los estratos se convierten en páginas de la historia, y una abigarrada e infinita multitud de hechos, liberada del encantado sueño de la eternidad, sube del negro abismo de la vida pretérita hacia la luz del presente. El hombre recorre las tierras
con el cuerpo erguido y la mirada dirigida hacia adelante. Se detiene ante las piedras de la orilla y de la cumbre. Se asoma a los abismos y por primera vez sabe descifrar el diario que nuestro planeta ha ido escribiendo a través de los siglos, pero yo digo que es más bien a través de los millones de años. El hombre lee con los sentidos ya adiestrados e interpreta lo leído con la preclara herramienta del pensamiento. Sabe traducir al lenguaje humano el habla de la tierra, añadiendo así a la rica y variada fisonomía del presente la inagotable exuberancia del pretérito. Él usa pretérito, pero bueno, pues es el pasado, ¿no? El hombre, en efecto, es hijo de la tierra, y su corazón y su vida laten en ella y con ella, pues su cuerpo consta de las mismas materias que forman las montañas y valles, de la misma materia y de la misma energía, digo yo, entre los que vive. Este otro camino es el que une al artista con el mundo. Quien entra en él contempla la belleza y oye la música de la tierra. Sin embargo, el hombre, especialmente el pensador, el investigador, el que tiene por deber y tarea diaria espiar el lenguaje de la naturaleza, no puede oír música constantemente. Estamos acostumbrados, y la geología así nos lo enseña, a seguir las huellas del orden natural, valiéndonos de los escasos medios de la observación y de la deducción lógica, y a reproducir luego descriptivamente lo hallado, a fin de que los que nos oigan o lean puedan comprendernos y gozar de lo aprendido. A eso aspiramos en este libro. En ese sentido, no debemos olvidar que el virtuoso que nos deleita en un concierto por espacio de 2 horas ha necesitado antes un ejercicio de semanas enteras y varios años de estudio. Vean qué bonito dibujaba aquí este paisaje volcánico con sus cráteres, sus laderas, pero además las perspectivas, ¿no? Y aquí los cortes. Y no solamente las secciones transversales, sino también longitudinales, ¿no? Y los contrastes geomorfológicos, cómo los hacía resaltar. Como parte integrante de la Tierra, nosotros, seres humanos, dependemos de su materia muerta y del eterno cambio a que está sometida. Como hijos de ella, somos sus servidores, miembros ligados a la corriente irresistible de la vida. Bueno, aquí ya pasamos al Vesubio y en esta parte dice: agradecido cree percibir una especie de paralelismo psicofísico entre el ser del planeta y el de sus habitantes, y comprende que las formas de los montes y tierras son manuscritos de ese planeta, cuyas huellas puede descubrir si camina atentamente por su superficie. La tierra vive, dice por aquí, ¿no? O sea, y siempre está hablando de la función del geólogo. Vean aquí otro de sus dibujos. Años, digo yo, esto lo empecé a leer en 1985 hasta el 2010, estamos hablando de una diferencia de 25 años. Fue cuando a mí se me ocurrió proponer lo del formato del tocador para construir secciones geológicas estructurales. Y cuando pienso de dónde me surgió o dónde me inspiré para ese modelo, pues yo digo que algo tuvo que ver este libro. Digo, tal vez me tardé mucho, 25 años. Continuamos. Y aquí habla de su infancia, ¿no? Y cómo le gustaba mucho irse a pasear al bosque. Mientras contemplaba las gaviotas que posadas sobre el agua se dejaban mecer por el oleaje y que de vez en cuando se acercaban volando hacia el barco. No, aquí está hablando de un viaje en barco, perdón.
En busca de los desperdicios de alimentos, se me acercó un compañero de viaje y tras contemplar silenciosamente el agua durante un rato, dirigióse a mí para decirme que la geología es una profesión bien extraña. Nosotros diríamos que es una profesión para locos o masoquistas. ¿Cómo se me podía haber ocurrido dedicarme a ella? ¿Cómo es posible que esto llegue a ocurrir? Más de una vez habrá escuchado esta pregunta cada uno de nosotros. El tono en que me fue hecha constituía un motivo más para seguir siendo geólogo. Le hablé de mis estudios y aficiones, de mis recuerdos infantiles, entre otros, de la lucha que sostuve apenas cumplidos los 2 años. Pues aquí no sé si se equivoque él al decir 2 años, pero se me hace muy poquitos, ¿no? Porque dice una lucha que sostuve con un gavilán que entró en mi cuarto y que mi afecto hacia las cosas de la tierra se hallaban también en relación con un pequeño drama ocurrido durante mi niñez. No nos habla del drama, o yo no lo recuerdo. En estos años, y aquí sí habla de su infancia, aprendí también a distinguir las piedras y el canto de los pájaros, como Sigfrido después de beber la sangre del dragón. Sí, a partir de entonces nunca me he sentido del todo extraño. Si a partir de entonces nunca me he sentido del todo extraño y perdido en lejanas tierras, desiertos y selvas vírgenes, si he sabido interpretar algunas palabras o frases de los idiomas del mundo salvaje, lo debo al íntimo trato que durante aquellos veranos tuve con la naturaleza en mi tierra. La naturaleza debe aprenderse como el idioma materno. El que comienza a conocerla a los 20 años, pocas probabilidades tendrá de familiarizarse con ella. Esto me gusta mucho, ¿no? De que hay que tener contacto con la naturaleza desde niños, ¿no? Prácticamente. Nuestros libros más importantes eran las canteras, pedreras y terreras, las paredes de roca y los escarpes de los arroyos, las trincheras de los caminos y ferrocarriles. Nuestras letras y palabras eran los restos de animales y plantas petrificados, los minerales y los cristales, y nuestra gran biblioteca, inagotable, incorruptible e infalible, era la naturaleza. Para nosotros, detrás del pro y el contra de nuestra manera de ver, saber y pensar, se hallaba la naturaleza. Aquí está hablando pues, de los malos entendidos que hay cuando se da un debate o una discusión de tipo geológico, ¿no? Por eso dice eso, que para nosotros, detrás del pro y el contra de nuestra manera de ver, saber y pensar, se hallaba la naturaleza, extrahumana y sobrehumana, que no había sido hecha por cerebros humanos débiles y defectuosos. La naturaleza no podía equivocarse, pues sabía las cosas con exactitud infalible. Bastaba solo con preguntarle, escucharla pacientemente y saber entenderla. Aquí él no dice por quién fue creada la naturaleza, pero yo digo que fue hecha por Dios. Todo esto era lo que nos impulsaba a salir a menudo al campo. Con frecuencia, a intervalos cortos, nos dirigíamos al mismo afloramiento. O sea, al mismo afloramiento varias veces, ¿no? Con este nombre designábamos los sitios donde la naturaleza abría la boca para pronunciar las misteriosas palabras de un oráculo, como un oráculo más bien, ¿no? Siempre veíamos la misma estratificación o entrecruzamiento de rocas, pero cada vez dábamos un paso más en su interpretación, porque en nuestra anterior visita aprendíamos siempre algo nuevo. Las impresiones recibidas habían pasado al archivo de nuestra memoria y nuestros ojos se habían concentrado más en la observación, descubriendo así lo que hasta entonces no percibieran antes. Esto puedo decirlo ahora
al estudiante que años o decenios más tarde, a mi pregunta de por qué no acude a una excursión, me responde que ya ha estado allí alguna vez. Nunca he replicado a una contestación semejante, pues al que no ha nacido para geólogo no puede obligársele a hacerlo. Tal vez se me había otorgado el privilegio de deshacer un nudo en el que quizá se hallaba detenida la solución del problema. Aquí habla de cuando le asignan su área de tesis, ¿no? Y que dice que puede ser un lugar muy remoto, tal vez muy insignificante o desconocido, pero que justamente es el lugar al que nadie ha querido ir, es donde puede estar algo sobresaliente, ¿no? Este primer trabajo personal de investigación producía además un efecto educador de enorme importancia. Me hallaba solo en el campo y sobre el pequeño trozo de tierra, objeto de mi estudio, no había libro alguno que consultar ni profesor a quien preguntar. Estaba abandonado a mis propios medios, a mis ojos y hasta mis piernas y botas claveteadas. Los terrenos decían poco, era necesario preguntarles una y otra vez, con paciencia, sin perder la esperanza de que responderían de un momento a otro. O sea, prácticamente está hablando no solamente de independencia intelectual, sino de independencia emocional. Provisto de los mejores mapas de la comarca, habiendo leído cuanto se refería a ella y a sus contornos, y llena mi mochila, partí para la meta. Las 2 primeras semanas se redujeron a tanteos, ora desesperado, ora lleno de confianza u orgullo, pero tropezando con el error a cada instante, hasta que poco a poco comencé a vislumbrar la solución. Esto me gusta, de que tropezando con el error a cada instante. Pero nadie me has enseñado, pues. Largas caminatas, escaladas por los montes, siempre piolet en mano. Aquí yo pienso que está mal traducido. El piolet más bien es el martillo de geólogo, ¿no? No tanto el piolet. Y con el cuaderno de notas cada vez más lleno, desde la fresca madrugada hasta el bochornoso anochecer. Por todas partes contemplaba la naturaleza al pequeño hombre, del que tal vez se reía en ocasiones y con el que quizás estuvo conforme algún día. Nunca sabremos si esto ocurrió alguna vez. Más tarde presentaba mi tesis con el consabido título Disertación Inaugural, sometiéndome a examen ante 3 profesores de 3 de las ramas de las ciencias naturales, geología, petrografía y zoología. Y como cada uno de ellos solo entendía su materia y yo a las 3 fui aprobado. Después prodújose en mi interior una sensación de vacío y de inutilidad. El trabajo de 2 años y los conocimientos de 4 habían quedado reducidos a 2 horas de examen. Ya después, cuando se va a trabajar, aquí dice, había llegado la hora de demostrarlo. His Rodos hit salta. Supongo que es latín y traducido quiere decir demuestra que has aprendido. Bueno, aquí entramos a la parte de África. Aquí no hay mucho que leer. Bueno, sí hay mucho que leer, pero les dije yo que les iba a leer lo más simbólico y significativo. Aquí viene esto. En medio del mar de pizarras y neis se levanta firme y puro el granito. Este ha sido en medio del mar de pizarras y neis se levanta firme y puro el granito. Este ha sido ya atacado por la intensa meteorización, la cual ha convertido este Plutón en un caos de peñas de las más variadas formas, bloques, torres, bolas, pilares y columnas.
También aquí el profano encuentra contradicción y desorden. En cambio, el geólogo ve leyes y evolución. Esto me gustó mucho. O sea, casi que lo que les voy diciendo fueron lo que a mí más se me quedó grabado, ¿no? Dice, aquí el profano encuentra contradicción y desorden, ¿sí? En cambio, el geólogo ve leyes y evolución. Aquel admira la riqueza de formas que excita la fantasía, exagera su importancia e imagina que tales construcciones fueron levantadas y colocadas luego sobre la ancha planicie por manos gigantescas. Los mismos hechos representan para el geólogo la expresión sencilla de la desintegración meteórica, ¿sí? O sea, leyes y evolución. Vean ese dibujo, qué hermoso. Aquí una cascada, ¿sí? Le llaman la cascada del humo rugiente. Es prácticamente aquí una trinchera, como si fuera, bien, este es el río. Vean, o sea, es monocromático, un solo color con líneas, pero cómo expresa aquí la superficie del agua, toda esta planicie o meseta de basalto que está bisectada por este cañón, como viene aquí ondulante, luego aquí el acantilado y todo este delta, ¿no? Toda la descarga del río. No, le digo que dibujaba fantástico. Yo pues digo que sí me tuvo que haber servido de inspiración todo esto. Aquí viene lo de paisajes subterráneos. ¿Qué es un paisaje subterráneo? Es el conjunto de grietas y cuevas, de poros e intersticios por los cuales suben y bajan los duendes y gnomos terrestres y se filtran las gotas de agua de la lluvia y la nieve y las que llevan las corrientes gotas que al introducirse en la tierra emprenden complicados viajes para volver luego por las fuentes a la luz del día. Ningún ser humano y quizá ni el más diminuto animalillo son capaces de contemplar este paisaje estrecho, sumido en eternas tinieblas, que constituye un segundo mundo abierto bajo el nuestro. Solo conocen esos caminos subterráneos las aguas ácidos y sales de la tierra, que mantienen en una corriente retardada el calor interno, y que son los bordes y cruces de tales caminos, y que en los bordes y cruces de tales caminos irradian el brillo de sus cristales, metales y menas. Bueno, aquí vean lo que dice: tomamos muestras y hacemos fotos que guardaremos como piedras preciosas para mostrarlas cual documentos insustituibles de lo que hemos visto. Bueno, aquí le paramos por hoy. Mañana le continuamos en otro video. Pero sí quería decirles que yo tenía tanto Hans Cloos conmigo. A cada rato lo citaba. Y como dijo Hans Cloos, y Hans Cloos dijo esto, y Hans Cloos dijo aquello, ¿no? Entonces cuando convivíamos con otros estudiantes, sobre todo del Politécnico, pues así me apodaban, pues, ¿no? A ver, Hans, ¿qué diría Hans Cloos aquí, no? O sea, ya ni me decían por mi nombre, ¿no? Me decían Hans, ¿no? Pero a este libro yo le debo, pues, prácticamente toda la pasión que yo siento hasta la fecha todavía por la geología. No les había presentado mi cubículo. Este es mi cubículo, ¿sí? Y me gusta siempre estar oyendo música, así que si les llegaba por ahí el murmullo del sonido, pues era por eso. Otro día les presento todo este collage de fotos deportivas. Ahí tengo una colección de varas que las he ido juntando de ver. La más larga, esa me la traje de Hermosillo. Allá arriba la pirámide de 8 lados, pirámide octagonal, yo digo, que la ocupo para enseñar lo del formato del tocador. Y bueno, otro día les hablo más a detalle. Muchas gracias.